Bueno amigos, hoy es 22 de febrero 2022. El tema de hoy es supremamente importante porque tiene que ver con una reciente decisión de la Corte Suprema de Justicia en sede de casación penal sobre el tema de los preacuerdos. Bueno, ayer fue un día importantísimo. La Corte Constitucional despenalizó lo del aborto. 5 magistrados a favor, 4 en contra. Unas decisiones interesantes que esperamos pues socializarlas en este canal más adelante cuando tengamos ya en las manos esa decisión, estudiarla, prepararla y mirar entonces los aspectos jurídicos. Sé que eso ha causado revuelo, eso ha causado cualquier polémica en nuestro país, pues es una decisión en Latinoamérica muy novedosa, pero como todo, miren, ¿recuerdan ustedes la obra de Carlos Gaviria? Acuérdense, este libro, Sentencias, Herejías Constitucionales, Carlos Gaviria Díaz. Acuérdense el tema de la dosis personal, que fue también en su momento gran polémica. Recientemente lo de la eutanasia, también con unas decisiones interesantes, una decisión pues que estábamos esperando y creo yo pues que son de esas herejías constitucionales, así por así llamarlo, pero tienen su trascendencia jurídica y pues vamos a conocer las razones del tribunal de cierre. En este momento, pues en estos minutos que me siguen aquí, pero les voy a socializar esta radicación 54535 del 16 de febrero, con ponencia de los doctores José Francisco Acuña Vizcaya y Gerson Chaverra Castro. En una decisión pues también que recoge varias de la jurisprudencia o por lo menos nos deja claro esto de los preacuerdos. Ahora ustedes saben la polémica con el caso de Johnny Leal y que están a la espera de que un juez de conocimiento confirme ese preacuerdo para el 29 de marzo, creo que me había dicho. Estaremos atentos a eso, pero en esta ocasión entonces hay un buen compendio de jurisprudencia que se revisa, sobre todo la sentencia de unificación 479 del año 2019 y otra, la C1260 del año 2005, en materia pues, de los preacuerdos, y otras que tengo por aquí, por lo menos la 52227, más recientes, estas del 2020, y la 54039 del 2020, que los invito pues a que también la lean, porque a ella hacen referencia en esta decisión 54535. Básicamente es un señor que lo cogieron con porte de armas, artículo 365, son 9 años, dice el tipo penal. El señor va a un preacuerdo con la fiscalía y entonces acepta, pero la fiscalía le ofrece degradar una compensación por aceptarlo, degradando la conducta o por lo menos diciéndole que se le da la condición o la pena del cómplice. Es decir, que en ese caso pues por ser complicidad, pues va de los 108 meses que contempla para los 9 años pues, del porte, quedaría en 54 meses. Le ofrecen 5 años entonces la fiscalía, y acá dice que la fiscalía le ofreció la pena del cómplice, y él aceptó, el procesado, la compensación como tal. Pero aquí viene entonces el tema de los hechos jurídicos, los hechos fácticos, los hechos jurídicamente relevantes que se deben pues tener congruencia a lo largo pues del proceso penal.
Bien, entonces el juzgado de primera instancia y el tribunal en primera instancia pues lo condena por los 5 años, pero no le da ni el subrogado ni tampoco la prisión domiciliaria del 38B de la ley 599. Pues como la norma del artículo 38B dice pues que si las sentencias que se imponga por conducta punible cuya pena mínima prevista en la ley sea de 8 años de prisión o menos, puede concederse entonces la prisión domiciliaria. Alega la defensa pues que ciertamente lo que se consensuó fue o se acordó fueron los 5 años, más no la pena por el delito que se le está procesando fácticamente, es decir, como autor del porte de armas. El tribunal él apela y se va al tribunal, el tribunal confirma el acuo, lo dispuesto por el acuo, que niega tanto la prisión domiciliaria porque pues la diferente jurisprudencia de la Corte ha indicado que se discute allí decisiones en diferentes cuerpos colegiados en la que se indica pues que no es procedente conceder en este caso la prisión domiciliaria porque el delito por el cual se procesó es por el porte de armas del artículo 365 y la tipicidad como autor es de 9 años. Que si se consensúa o si llega a un preacuerdo y se degrada la conducta por la de cómplice, no quiere decir entonces que el fallador deba considerar las consecuencias jurídicas como si fuera de la pena que se consensúa, sino que siempre tiene la condición de autor respetando esos hechos fácticos y que también están comprobados dentro del proceso y por lo tanto las consecuencias jurídicas se le da pues todo en materia de punibilidad la condición es de autor, no la de cómplice, que esa es la compensación que se da por hacer un preacuerdo, pero no puede considerársele como tal porque se quebrantan principios de legalidad, de estricta tipicidad, la reclamación del derecho a la víctima y el desprestigio para la misma justicia. Allí entonces hay un referente muy importante, estas dos sentencias, la 52.227 y 54.039 del año 2020, que en ese punto pues ya ha considerado algunos aspectos que voy a señalar a renglón seguido. Entonces, miren ustedes, la Corte Suprema de Justicia no casa y dice, por tanto, como se condenó como autor a quien ostentaba tal condición y así lo aceptó por vía del preacuerdo, deben aplicarse en su respecto todas las consecuencias jurídicas, especialmente si se trata de subrogados penales. Así se le haya impuesto la sanción del cómplice, la cual fue referida exclusivamente para fines punitivos y no un cambio de tipicidad. Entonces, en concreto, no haría la calificación jurídica del tipo subjetivo de autor a cómplice. No existe una base fáctica para ello. Ese es entonces el criterio que ha manejado la Corte Suprema de Justicia, la Corte Constitucional, y por ende entonces pues queda en firme esa decisión de primera y de segunda instancia. El tribunal en la sala de decisión penal del tribunal de Medellín dice que se refiere pues el juzgado, en este caso pues se refiere que el tribunal de Medellín se allanaba a la postura disidente de la Corte Suprema de Justicia y para ello citan una sentencia C1260 del 2005, mediante la cual
el tribunal interpretó que los preacuerdos deben estar regulados por los principios de legalidad y tipicidad de las penas, la cual implicaba un análisis de conformidad con lo efectivamente sucedido y probado, y no bajo ficciones procesalmente indemostradas. Con ello, los 9 años de prisión previstos para el autor del punible recriminado incumplían la exigencia objetiva exigida para la prisión domiciliaria, procediéndola a negar. Lo que pasa es que se ha generado siempre una discusión, y es la siguiente: en torno a cuál era la punibilidad que debía considerarse en el estudio de la concesión de los subrogados y beneficios, tratándose de preacuerdos que incorporan el reconocimiento de institutos reductores de la punibilidad, y advirtió que la visión mayoritaria de la Corte abogaba por examinar tal extremo a partir de la pena negociada. Es decir, para el caso particular, el análisis del otorgamiento de la prisión domiciliaria se efectuaría según la contemplada para el cómplice del cómplice del delito en cuestión, vale decir 54 meses de prisión, monto punitivo no inferior al de 8 años exigidos para la satisfacción del presupuesto objetivo, según el cual procedería ese otorgamiento. Sin embargo, que no se trataba de una postura unánime de la Sala de Casación Penal, eso dijo el tribunal, dada la existencia de un salvamento de voto que propugnaba por la tesis contraria, acorde con la cual la fuente jurídica determinante de la disminución punitiva es tan solo una ficción habilitante de dicha reducción, mas no autoriza a entender que el comportamiento deducido de los hechos probados conlleva la demostración de la conducta negociada, pues ello afectaría el principio de legalidad, los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación, y a desconocer el derrotero legal de aprestigiamiento de la justicia fijado por los preacuerdos, para los preacuerdos en el artículo 348 de la ley 906. Es decir, lo que en concreto pues allí se hace ver es que pues sí, hay una negociación, pero eso no quiere decir que los hechos fácticos hayan cambiado, ni el modo de la tipicidad que se le está indicando. Si es un tipo penal del artículo 365, que es el porte ilegal de armas, porque andaba en posesión de un revólver y unos cartuchos, y lo hacen, entonces es como la responsabilidad como autor del porte ilegal de armas. Pero que ya se vaya a llegar a un preacuerdo entonces y se degrade la conducta ofreciéndole la pena como la del cómplice, no quiere decir que esté mutando la facticidad de lo que sucedió a una de complicidad. Eso es lo que grosso modo quiere significar la Corte Suprema de Justicia. Es una compensación por aceptar los cargos, pero le están diciendo a usted: le vamos a imponer la pena como si fuera la de un cómplice, pero no es que usted sea un cómplice o haya actuado como un cómplice, no, usted es autor del delito de porte ilegal de armas, que son los 9 años del artículo 365 de nuestra codificación penal. Pero como se llegó a un preacuerdo evitando irse a un juicio oral, pues entonces eso significa que le vamos a dar entonces la sanción como si fuera la de un cómplice, pero no es que se le esté dando la condición de cómplice. Eso quiero pues resaltarlo allí. Ahora, dice la Corte que cuando se llegan a los preacuerdos hay 4 presupuestos básicos que son los que se deben de tener presentes. Que los preacuerdos tienen efectos vinculantes para el juez,
Pues así lo señala el inciso cuarto del artículo 351 del Código de Procedimiento Penal, la ley 906 del 2004. Porque miren ustedes, allí la norma dice pues que esos obligan, que eso el preacuerdo obliga al juez. 351. Los preacuerdos celebrados entre fiscalía y acusado obligan al juez de conocimiento, salvo que ellos desconozcan o quebranten garantías fundamentales. 2. El preacuerdo en aquellos casos en que se logra después de la formulación de imputación hace las veces de escrito de acusación. Eso sí lo contempla el artículo 350, cuando dice la norma que obtenido el preacuerdo, el fiscal lo presentará ante el juez de conocimiento como escrito de acusación. 3. No le es legalmente posible al juez controlar materialmente la acusación. La calificación jurídica de los hechos y la fijación de los jurídicamente relevantes corresponde exclusivamente al fiscal, sin perjuicio de que se examinen los requisitos que le difieren la legalidad al preacuerdo, ni aquellos que fundamenten la sentencia anticipada. Es decir, el juez tiene que establecer o revisar si el preacuerdo cumple con las garantías fundamentales, y además de eso, en la disposición procesal indica que el juez debe revisar si existe el estándar de prueba para imponer entonces la sentencia. Por último, como generalmente se advierte que es el procesado quien impugna como recurrente único, opera la prohibición de la reformatio imperius. Entonces la reforma peyorativa, de modo que ni aún por vía de nulidad podrían improbarse los preacuerdos, toda vez que terminaría agravándose la situación de quien fue impugnante único. Y entonces, para ya ir pues, cerrando este tema, acá tengan en cuenta que la Corte pues hace la conclusión o infiere de todo lo que se ha examinado que se condenó como autor a quien ostentaba tal condición y así lo acepta por vía de preacuerdo. Por lo tanto, se aplican esas mismas consecuencias jurídicas, especialmente si se trata de subrogados penales. Entonces, si es autor, pues no, la pena son 5 años, serían 60 meses. Habría que mirar entonces si cabe el subrogado. Y además de eso, la prisión domiciliaria que se alega allí. Así se le haya impuesto la sanción del cómplice, la cual fue referida exclusivamente para fines punitivos y no como un cambio de tipicidad, porque eso no corresponde a los hechos fácticos que realmente ocurrieron. En ese orden de ideas, entonces, dice la norma, dice la Corte, que en ese orden concierne a la Fiscalía preacordar sobre el supuesto de que el delito que se atribuye tiene una base fáctica, probatoriamente sustentada, y que la referencia a una calificación jurídica menos restrictiva, pero carente de cualquier fundamentación, lo es solo para efectos punitivos, de modo que el procesado comprenda con claridad que la calificación jurídica objeto de imputación o acusación no sufre en esas condiciones variación alguna, y que, salvo el pacto a que se haya llegado sobre la pena, la sentencia lo será respecto de la ilícitu materia de aquellos actos, no sus anejas consecuencias. Y entonces dice, y llama la atención la Corte y dice, en esa misma línea debe ser el rol del juzgador, no en fijar una calificación jurídica según su criterio, sino en advertir que el acuerdo lo sea en esos términos y que en torno a ellos el acusado tenga la claridad necesaria. Por lo mismo, no debe aprobar aquellos
pactos que tosudamente cambien la calificación jurídica sin que medie una base fáctica. Y ahí termina entonces esa interesante decisión que ahora la quiero socializar con ustedes, pues da más claridad en relación pues con esta figura de los preacuerdos. Ténganla en cuenta ustedes, mis queridos estudiantes, colegas, para que estén revisando el catálogo de la jurisprudencia que antecede por parte de la Corte Suprema de Justicia en sede de casación penal y otras también decisiones que las pueden consultar allí en este radicado, porque no están todas, son varias decisiones que cita la Corte para tomarse como apoyo y referencia y poder tomar esta importantísima decisión. ¿Ok? Gracias.